Bueno chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy toca a Psicología del Desarrollo, la tercera clase, y vamos a comenzar con el tema de hoy que es el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial del niño. Este tema se va a dividir en varias clases. Principalmente hoy tocaremos lo que es desarrollo físico y cognitivo. Eh, una de las preguntas se hace que si la persona puede ser siempre un niño o puede ser siempre, esto, ¿qué pasaría si nunca envejecieras, no? ¿Habría algún cambio de verdad? Algunos desearían volver a ser niños, pero vamos a entender las diferentes fases de desarrollo desde lo que es la niñez, pasar a la adolescencia, esto, a la juventud y a lo que es adultos y adultos mayores. Bueno, en el desarrollo físico se da un crecimiento continuo. El apetito disminuye y los problemas de sueño son comunes. Aumenta la preferencia manual, mejora la fuerza, así como las habilidades motoras. Durante esta etapa hay un marcado cambio y evolución en lo que son las habilidades motoras, pasando de ser la motricidad gruesa a una motricidad fina. Las habilidades motores finas, a los 3 años los niños todavía no han culminado las actividades de la primera infancia de situar y manejar cosas, aunque ya tienen la habilidad de coger objetos muy pequeños con su índice y su pulgar durante algún tiempo. Todavía son un poco torpes haciéndolo. Los niños de 3 años pueden construir torres con bloques de juguete y cada bloque lo colocan con una enorme concentración, pero a menudo no forman una línea recta. Eh, Todo lo que tenga que ver con motricidad fina es generalmente relacionado con lo que es el agarre de pinza para poder manipular los objetos de una manera adecuada o de una manera más fina. En la psicomotricidad gruesa es simplemente agarrarlo, dejarlo, ponerlo en algún lugar. ¿Cómo medimos los psicólogos el desarrollo motor del niño? Hay un test que es el test de exploración evolutiva de Denver, que es un método simple, barato y rápido para ver si hay algún tipo de retraso o algún tipo de dificultad en los niños hasta los 6 años. El test se aplica de manera individual e incluye evaluaciones separadas de lo que son las habilidades gruesas y de lo que son las habilidades finas, al igual que para las habilidades personales, sociales y del lenguaje. Hay que tener en cuenta que esta etapa es una etapa de cambios constantes, un desarrollo constante y visible. Entre las motoras gruesas que mide la prueba se encuentra la habilidad del niño de sentarse, de andar, de saltar, de pedalear un triciclo, de lanzar una pelota, coger un rebote, saltar y mantener el equilibrio sobre un pie. Y dentro de las finas podemos medir con el test las habilidades para amontonar cubos, alcanzar objetos y dibujar a una persona. Esto nos da indicadores de cómo está yendo su desarrollo. De repente está un poco lento, de repente ha ya alcanzado lo que se pretendía para su edad, pero siempre hay un margen para que se pueda adecuar. No necesariamente tiene que ser al año que ya logre caminar, sino año, un mes, año, 2 meses. No sería preocupante porque estaría cerca a lo que es habitual. ¿Por qué por qué es importante la educación en la etapa infantil? Sobre todo en los primeros años. Esta es la etapa que tiene más influencia en nuestras vidas. En ella se sientan las bases de lo que más adelante seremos como adultos y en ella adquirimos los valores y los principios que determinarán nuestra conducta a futuro.
tanto en el plano individual como en el plano social. En el momento de nuestra vida en que en otras cosas nos apropiamos del lenguaje y de los códigos sociales como son los de convivencia, y sobre todo nos aproximamos a la cultura en la que nosotros estamos inmersos. O sea, esta es la primera forma de acercarse a todo el contexto social, todo el contexto interpersonal, al contexto individual y al contexto académico. Es por eso que es importante dar normas claras y precisas de cómo llevar esto. La importancia de la educación infantil, que no solo debe entenderse como una obligación o como un requisito previo para luego optar por algo laboral o por algo profesional. No solo es eso, sino debería darse más bien una importancia como una herramienta para formar a una persona independiente, una persona autónoma, autosuficiente y con criterios propios, con pensamientos propios, con ideas propias. Diferentes investigaciones han demostrado que los niños de 3 años, el 90% del cerebro se ha desarrollado. Durante este periodo, las niñas y los niños aprenden más rápido, especialmente cuando reciben un clima de amor, afecto, atención y alimentación. Esto es bastante importante para que el niño se sienta más motivado y más capaz de lograr las metas que se quieren o superar las dificultades que se presentan. Se espera que la organización estructural de los patrones neuronales se vaya desarrollando a partir de las experiencias y los estímulos asociados a lo que son los sentimientos y las emociones que el propio entorno le provee, ¿no? Situaciones que determinan el proceso de maduración, la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de comportarnos. Tenemos en cuenta que cuando nosotros somos niños, generalmente se da tanto un desarrollo biológico, como ya lo estamos viendo, que es de lo físico, lo psicomotor, y también se da un desarrollo cognitivo, donde se plantean las primeras normas sociales, las estructuras, las ideas, los esquemas que se van a implantar en nosotros y que a través de la vida vamos a ir volviéndolos más cristalizados o más profundos como parte de nosotros, o dejándolo de lado porque no concuerdan con nuestro sistema de valores o de creencias, que esto también es netamente dentro del ámbito sociocultural en donde nos desarrollamos. Para algunas personas, de repente en otro país es más valorado la puntualidad, pero aquí no es mucho. Un libro que podemos citar es El desarrollo de la primera infancia, invertir en el porvenir. Señala dos aspectos muy importantes, como es que el cerebro del niño se desenvuelve más rápido de lo que nos imaginamos antes de un año. Aunque las células nerviosas están particularmente completas, después del nacimiento, el cerebro continúa su proceso de maduración. El desarrollo cerebral es más vulnerable a los factores externos de lo que suponíamos. Las carencias nutritivas antes del nacimiento y durante los primeros años de vida pueden tener graves consecuencias sobre el desarrollo cerebral y acarrear desórdenes neurológicos, dificultades del aprendizaje y retardo mental. Como ya lo habíamos visto en las otras clases, es muy importante tener en cuenta el desarrollo peri, post y prenatal de un niño. ¿Por qué? Porque podemos tener antecedentes de repente de falta de alimentación por escasez de dinero. Podemos tener en cuenta de repente usos de algún tipo de medicina o abusos de algún tipo de consumo que pueden desencadenar un mal desarrollo a nivel pre o postnatal.
Igual hay ciertas dificultades como trastornos de aprendizaje y retardos asociados a ciertos malos hábitos durante el embarazo. Claro, no solamente la parte fisiológica, también tener en cuenta cómo llevó el embarazo la madre y su estado emocional durante si recibió algún tipo de apoyo a nivel familiar, a nivel de pareja, o si tuvo alguna dificultad o problema con su propia familia o con la familia de la pareja, o si también estuvo con pareja o hubo un rompimiento durante el embarazo. Podemos afirmar que los beneficios de la educación integral son la base de un buen desarrollo humano, tomando en cuenta que potencia el desarrollo integral de los niños y niñas, favorece la asistencia y permanencia escolar para evitar lo que es la deserción, mejora el desempeño escolar y a lo largo se traduce en ciudadanos con mejores trabajos, mejores ingresos, más salud y una mejor calidad de vida. También una mayor productividad laboral y una disminución en gastos sociales destinados a asistir problemas de adolescentes y adultos ligados a trastornos de salud, trastornos de conductas, cuadros antisociales, como es el caso de violencia, abuso y de repente consumo de sustancias. Es importante porque generalmente desde pequeños ya empiezas a notar algunos rasgos de personalidad y más o menos a dónde va orientado el niño. Y si se hace una prevención primaria, es decir, esto, dar a conocer las consecuencias que pueden llevar ciertas conductas, puedes evitar que esto se logre en futuro. Es decir, que puedes eliminar las consecuencias a futuro, como son todos estos de pandillaje, abusos, consumo de sustancias, desde la primera infancia. Luego entramos a Piaget, que está bastante metido con el tema de la pedagogía. Piaget dice que la pedagogía es el primer paso o la primera tarea que el educador debe utilizar para adaptar al estudiante en una situación de aprendizaje, construyendo el interés del niño para que si él, por un método o un instrumento, pueda entender y actuar. En la pedagogía de Piaget utiliza lo que se puede decir una explicación y una serie de mecanismos como lo son la asimilación y la acomodación, ya que le permiten al niño una reestructuración a través de la experiencia, ya que mediante esto él puede hacer operaciones formales y concretas. Piaget postulaba que hay ciertos estadios en el desarrollo del niño, que son las operaciones concretas que las últimas serían las operaciones concretas y las operaciones formales, y que también nosotros aprendemos mediante un sistema de asimilación, es decir, sustraer la información de fuera hacia nosotros dentro, y la acomodación, que es esa información que hemos tenido, contrastarla con la información que ya habíamos poseído antes para lograr un equilibrio. Esta pedagogía también habla de que la educación se lleva a cabo a través del desarrollo mental, como lo es, o sería lo más importante, el lenguaje, el juego y el poder experimentar, para así utilizar arduamente las funciones mentales. Su teorización pedagógica se basó tanto como en la psicología, la lógica y la biología. Con esto podemos ver y observar los diferentes puntos de vista de Piaget. Aportó a la educación y tal como se debe utilizar adecuadamente la pedagogía para así ir construyendo la interacción mediante el maestro y el estudiante, para así permitir que el estudiante asimile este proceso estudiantil. Así considera Piaget que las determinantes etapas de desarrollo son sucesivas.
hay fundamentos en una epistemología genética que plantea Piaget. En cierta manera, el conocimiento y la inteligencia es un fenómeno adaptativo del organismo humano al medio en que se manifiesta, como una sucesión de estructuras de conocimiento, y lo que hace presencia las fases de la inteligencia que se originan unas de otras a partir de los reflejos innatos de succión y precisión. También hay supuestos constructivistas, que se refiere tanto al sujeto que conoce como al objeto por conocer. Esto significa que ambos son el resultado de un proceso continuo de construcción. Por lo tanto, el conocimiento no es totalmente innato ni exclusivamente adquirido. Hay un enfoque dinámico e interaccionista entre tanto el sujeto, quien es el que conoce, como el objeto por conocer. También postula un fundamento o un supuesto relativista, que es el que el conocimiento siempre es relativo a un momento determinado del proceso de construcción. Y el supuesto de interacción o interaccionista, que es el conocimiento surge de la interacción del sujeto medio o del sujeto objeto. El desarrollo cognitivo es el resultado tanto de factores internos como de factores externos. O sea, si tú no has tenido un desarrollo adecuado, no, de repente tienes dificultades a nivel cognitivo y no vas a poder entender el medio donde te mueves o algún objeto en específico. Y de igual manera, si tú no tienes un medio que resulte beneficioso para que tú desarrolles ciertas cualidades, no se te va a hacer sencillo desarrollarlas. Y igual con un objeto que tú nunca hayas visto, que no sea esto común en tu ambiente, también será más difícil esto conocerlo. Esto puede ser tipo conocimientos. Piaget anuncia 4 factores fundamentales que intervienen en el desarrollo cognitivo de los sujetos. Lo primero es la maduración orgánica. Abre un sinnúmero de posibilidades actuales conductuales en los sujetos. La maduración orgánica es un desarrollo a nivel fisiológico netamente. El ejercicio y la experiencia adquieren en la acción del sujeto sobre el medio, lo cual enriquece al individuo con nuevas herramientas cognitivas. ¿Qué quiere decir? Cada vez que nos abrimos a alguna nueva experiencia o algún nuevo ejercicio que no hayamos hecho antes, es una oportunidad para tener un conocimiento nuevo y para que de repente se formen herramientas cognitivas que se van a utilizar en otro contexto, pero que las ideas han surgido en este descubrimiento y en este ejercicio. Las interacciones y transmisiones sociales es el tercer punto. Son básicamente familiares y educativas, que activan los procesos de sociabilización que funcionan como desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo aprendemos mediante lo que es la educación formal, o sea, lo que es libros, lo que son artículos, periódicos, etcétera, sino también aprendemos de las interacciones sociales que tenemos. Por ejemplo, si tú no conoces algo o no conoces cómo hacer algo, puedes pedirle ayuda a algún amigo o algún familiar que de repente ya haya hecho antes y te guíe cómo utilizarlo o te explique cómo hacerlo. Y el proceso de equilibración. El sujeto se debe interactuar con el medio, que es el mecanismo central que sirve para la organización del individuo ante lo nuevo y su adaptación. Según Piaget, siempre estamos en un continuo proceso de equilibrio. O sea, ya tenemos nuestro conocimiento, nuestro repertorio cognitivo y siempre lo estamos usando o lo estamos modificando según las nuevas
experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Piaget también plantea lo que son las etapas del desarrollo del niño, o estadios, en donde cada uno de ellos se caracteriza por una estructura determinada. Son distintas formas que dispone el sujeto para abordar los problemas. Serían entonces las formas más comunes de organizar la realidad y el de manifestar diferentes dominios motrices, intelectuales y afectivos. Estas son la sensorio-motor de 0 a 2 años, la preoperacional de 2 años a 7 años, la de operaciones concretas de 7 a 11 años y la de las operaciones formales de 11 años adelante. La primera es la sensorio-motor con niños de 0 a 2 años, en donde los aprendizajes dependen de las experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. El niño se caracteriza por su marcado egocentrismo, es decir, intenta poner sus deseos de acción sobre la realidad sin tener en cuenta los peligros ni las normas. Es este estadio donde uno puede ver que los niños quieren agarrar todas las cosas, jugar con todos los juguetes, ir de un lado a otro, y es donde ahí, según esta teoría, aprenden nuevas experiencias y se da un desarrollo. Luego, en el nivel preoperacional de 2 a 7 años, queda paso a la construcción de esquemas representativos. Esto es posible gracias a la aparición de la función simbólica, la carencia de reversibilidad y las explicaciones incoherentes con la realidad. Esto es etapa que podemos asimilarlo cuando los niños empiezan a ir a clases, ¿no? Empiezan a desarrollarse y empiezan a tener una idea más de su realidad, construyendo esquemas que las representan. El operatorio concreto de los 7 a 11 años es aquí donde el pensamiento logra una reversibilidad, lo que le hace que las operaciones o las acciones mentales sean mucho más flexibles, desaparezca este egocentrismo de los niños y tienen una interpretación objetiva en vez de una intuitiva de la realidad. Ya estos niños ya son un poco mayores, generalmente se asocia con lo que es esto, final de primaria, en donde ya logran hacer algún tipo de explicación o algún tipo de idea de por qué suceden las cosas, interpretan los sucesos más que actuar de una manera intuitiva. Y en el operatorio formal, a partir de los 11 años en adelante, es donde el pensador logra un tipo de pensamiento más proporcional y un razonamiento más hipotético, verbal, lo que la caracteriza por darse máximo desarrollo a las estructuras cognitivas. ¿Qué es esto? Que la persona ya logra dar hipótesis de de cuáles podrían ser las explicaciones a ciertas circunstancias, a pesar de no tener esto netamente aspectos físicos, o logra pensar en cómo sería un objeto que solo te han descrito, pero tú no has llegado a ver. Para Piaget, la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y está ligado al proceso de construcción de los conocimientos, donde involucran dos funciones principales: la adaptación y la organización. Veamos estos más a detalle. En primera, la adaptación. Este es un proceso activo donde el sujeto desarrolla, ante la búsqueda de un equilibrio perdido,
por la presencia de una situación nueva. Esto se da generalmente cuando estamos en una situación que no hemos vivido antes. La adaptación se concreta por intermedio de la asimilación. ¿Qué es esto? Es el proceso en que consiste en incorporar los conocimientos nuevos a partir de los esquemas de acción. Otro involucrado en la adaptación es la acomodación, que consiste en reajustar el conocimiento previo para integrar nuevos, siendo importante aclarar que estos conocimientos son generados por nuevas experiencias. Es siempre usado el hecho de que esto va a tener nuevas experiencias, se van a asimilar las nuevas y se van a modificar según las ideas que tengamos dentro. O modificar ciertas ideas para que lleguen al nuevo conocimiento. Y después de la adaptación, bueno, ya estábamos hablando de lo que es la adaptación y ahora sigue lo que es la organización. En este proceso complementario, en la construcción del conocimiento que le permite al sujeto dar un ordenamiento mental para lograr y restaurar conocimientos nuevos y viejos, a la vez que tener una organización de reflejos. Eso implica una organización interna, como por ejemplo, se puede pensar en cómo organizar un fichero, una base de datos, y así podemos hablar de un tipo de relación que desde la lógica se denomina reflejo. Debemos tener en cuenta también que cuando se presenta un conflicto cognitivo en el que un sujeto inicia una búsqueda nueva para establecer el equilibrio perdido, básicamente es donde estos conocimientos responden a un proceso de equilibración constante, ¿no? Como ya lo hemos dicho, cuando se dan nuevas situaciones, se buscan nuevos conocimientos para adaptarse a estas nuevas dificultades o a estos nuevos retos. Hay ciertos factores para tener en cuenta dentro de la preparación del niño para la escuela. Hay factores sociales, factores culturales, económicos, políticos e históricos que influyen en las tres dimensiones de la preparación para la escuela. Aunque no se analizarán aquí minuciosamente cada uno de estos factores, los datos indican que estos influyen en la manera en que las escuelas, las familias y los niños se relacionan entre sí. Estos son los tres más importantes. Todo el tema del propiamente el niño, la familia en donde se desarrolla el niño y la escuela en donde se interrelaciona con otros niños. Los países de bajos o medianos ingresos, por ejemplo, presentan variaciones amplias en la presentación del programa de aprendizaje temprano que preparan a los niños y a las niñas para la escuela. Estos diferencias en la presentación del programa están relacionados con lo que son inversiones económicas que realiza cada país. De hecho, si enviar a los niños a una corta edad en un programa forma parte de las tradiciones culturales y con las políticas públicas que apoyan el desarrollo de la primera infancia. Se habla mucho de la educación filipina o la educación canadiense, en donde tienen diferentes tipos de plantear el desarrollo en las aulas. Nosotros nos basamos más en un modelo que ya lleva muchísimos años, desde la Revolución Industrial, que es entrar a poner a todos los niños dentro de un aula, darles clases y así
que ellos logren asimilar la información que nosotros le damos, ¿no? Y básicamente todos los días llenarlos o proporcionarles información nueva para que ellas los vayan almacenando en la memoria y puedan utilizarlo en un futuro. Hay un marco de desarrollo holístico del niño, que es el desarrollo holístico, incluye todos los aspectos de la supervivencia, el desarrollo, el aprendizaje y la participación. No solo abarca actitudes o conocimientos verbales o conocimientos intelectuales, sino también tanto destrezas sociales, eh, de la salud y de la nutrición. La preparación para la escuela está integrada en el desarrollo holístico. Por ejemplo, la salud del niño está firmemente relacionada con el tema de aprendizaje. Los niños desnutridos o con retraso en el crecimiento, por ejemplo, no suelen rendir tan eficazmente en el tema de la escuela. Generalmente, o se debería optar por un tema de desarrollo escolar holístico para ver las diferentes dificultades que puede hacer que este niño no rinda de manera adecuada. Puede ser por el tema de salud, que presente algún tipo de enfermedad. Puede ser por el tema motivacional, que no presente una predisposición para el estudio. Puede ser por el tema familiar, que presenta de repente violencia, maltrato, abuso, por eso no se desempeña bien en el colegio. Puede ser por el tema nutricional, que causa falta de concentración, fatiga y no puede atender adecuadamente su clase. Puede ser también por el tema del embarazo, en donde ha habido una mala alimentación o ha habido algún tipo de negligencia por parte de los padres o por parte del equipo médico que atendió durante el labor de parto y causó algún tipo de dificultad a nivel fisiológica o a nivel cognitiva por negligencia o un caso de iatrogenia. Los niños se ocupan de hermanos o hermanas más pequeñas que ellos, crecen del descanso adecuado o sufren otros factores de riesgo que les impiden disfrutar de los beneficios del entorno escolar. Como ya lo habíamos mencionado, podrían ser la falta de cuidado prenatal de la madre, una nutrición deficiente, o sea, si no te alimentas bien, tampoco de dónde vas a sacar las energías y las fuerzas para prestar atención completamente durante una clase. El bajo peso al nacer es un posible indicador de algún tipo de dificultad al crecer y la falta de vacunaciones sistemáticas se han relacionado con el resultado en un rendimiento deficiente en la escuela. Actualmente algunas personas tienen miedo a vacunar a sus hijos. Sin embargo, la vacunación es una prevención de que el niño no se contagie de algunas enfermedades que puedan hacer que tengan algún tipo de retraso en su desarrollo, ya sea físico o cognitivo. Y para evitar esto, se le ponen las vacunas para que su cuerpo genere anticuerpos por si esta enfermedad quiere entrar, ya esté preparado el cuerpo para las defensas adecuadas. Podemos concluir que el desarrollo holístico es esencial para la preparación del niño a la escuela y su capacidad para participar en diferentes entornos de aprendizaje. El sólido vínculo que existe entre el desarrollo holístico del niño y la preparación para la escuela destaca la importancia de programas integrativos y multisectoriales de desarrollo de la primera infancia, que coordinen los sectores de la salud, la educación, la protección y garanticen un sólido comienzo de la vida para todos los niños y niñas. Esto es lo que se buscaría apuntar a hacer
Sin embargo, la realidad no es así, al menos en nuestro país. Eh, Se busca o se da hincapié y más importancia al desarrollo de los niños, porque realmente si invertimos en ello, vamos a evitar muchas consecuencias a largo plazo. Es un plan de inversión para que esto, el futuro, las futuras personas, los futuros niños, tanto ellos como también los niños que vendrán después de ellos, eh, tengan una sociedad más adecuada, tengan un futuro más adecuado, un empleo, una profesión más adecuada, y ya no haya tanto el tema de conflictos sociales, eh, tipo de conductas disruptivas como robos, abusos o el tema de consumo de sustancias. Bueno, aquí un pequeño resumen, ¿no? El desarrollo psicosocial es crecer el autoconcepto y la comprensión de las propias emociones. Se incrementa lo que es la independencia, la iniciativa, el autocontrol y la ayuda propia. También se desarrolla lo que es la identidad de género, el juego se hace más imaginario, más abstracto, son comunes los altruismos, la agresión y el temor, y la familia sigue siendo el centro de la vida social. Son las primeras instancias de desarrollo social que tiene un niño. También el pensamiento del niño es marcado por el egocentrismo. La inmadurez cognitiva conduce a algunas ideas ilógicas acerca del mundo. La memoria y el lenguaje van mejorando. La inteligencia se vuelve más predecible y es común asistir a lo que son los jardines de niños, ¿no? Bueno, chicos, eso sería toda la clase de hoy. Espero que repasen sus temas, también la aula virtual y los complementos. Espero verlos la próxima clase también. Cuídense.